¿Qué tal? Mi nombre es Anderson Mendoza, soy su profesor de Filosofía del Lenguaje. En esta oportunidad estaremos estudiando el sentido y referencia según Frege. La primera pregunta que nos hacemos es la pregunta sobre el lenguaje. ¿En qué consiste el lenguaje? Según Hierro Pescador, dice que se habla del lenguaje siempre que hay una pluralidad de la misma naturaleza, cuya función primaria es la comunicación entre organismos. El lenguaje es la misma manera en que se comunica un conocimiento dado. A eso nos referimos cuando hablamos de lenguaje. Podemos distinguir también lenguaje de programación, lenguaje animal, el lenguaje humano, etcétera. Podríamos también hacer la distinción entre lo que es el lenguaje y la lengua. El lenguaje, como lo decía, es la manera en que se comunica un conocimiento dado, mientras la lengua es, pudiéramos decir, el instrumento mediante el cual lo transmitimos. Por ejemplo, en la lengua de señas, la lengua como el español, el inglés, etcétera. Esa es una lengua. Pero aquella manera en que comunicamos un conocimiento nos referimos a la palabra lenguaje. Siguiendo adelante, nos encontramos que las palabras son representativas. Esto quiere decir que las palabras sirven para representar el mundo real y no para usar las cosas mismas. Por ejemplo, pudiéramos pensar en el celular. Cuando yo digo la palabra celular, pudiéramos imaginar un celular dado, un objeto dado llamado celular. Pero en lugar de yo agarrar el teléfono con mi mano derecha y mostrar a los presentes el celular, señalando con el celular, luego busco, pudiéramos pensar en el color negro, entonces muestro un color negro, pero realmente no existe el color negro como tal, sino que existen cosas negras, entonces pudiéramos mostrar un objeto negro, entonces yo muestro el celular y muestro el color negro, un objeto negro, y muestro un ladrón, una persona, llamo a una persona y hago que se lleve el teléfono. Entonces yo estoy representando que el ladrón se acaba de llevar el teléfono negro. Entonces, para no usar los objetos dados, uso las representaciones. Un ladrón se robó el teléfono negro. Las palabras son representativas. Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos del sentido? Frege llama sentido al modo de darse la referencia, es decir, la manera en que se representa una cosa dada. Esto lo vamos a entender más adelante. Referencia. La referencia entendemos al objeto que se nombra en una oración. Así tenemos nombres comunes y nombres propios. Volvemos nuevamente al teléfono, al celular. Cuando yo uso la palabra celular, el objeto dado, la referencia es el objeto celular. Pudiéramos pensar en el nombre propio. Cuando yo digo Anderson Mendoza, me estoy refiriendo, la referencia soy yo, esta persona que está hablando en este momento es Anderson Mendoza. La referencia soy yo como persona y la representación, el objeto representado es la palabra Anderson. Hay quien dice que la referencia, hay palabras que tienen sentido y hay palabras que tienen referencia o no tienen referencia. Veamos más adelante. Sentido de referencia. Puede haber dos oraciones cuyo referente sea el mismo, pero el significado sea distinto. Me gustaría regresar a la idea del sentido y referencia. Por ejemplo, cuando yo digo em, Aristóteles voló en un helicóptero, Aristóteles, me estoy refiriendo al filósofo del siglo tercero, cuarto antes de Cristo. Aristóteles viajó en un avión. Eh, la palabra tiene sentido propio porque eh,
Pudiera haber una persona llamada Aristóteles que viaja en un avión. Sin embargo, Aristóteles, el discípulo de Platón, nunca viajó en un avión. Por consiguiente, no tiene referencia. El sentido y referencia: puede haber dos oraciones cuyo referente sea el mismo, pero el significado sea distinto. El típico ejemplo es precisamente el preceptor de Alejandro Magno. El preceptor de Alejandro Magno. ¿Cuál es la referencia? Aristóteles. ¿Quién es el preceptor de Alejandro Magno? Aristóteles. Cuando yo digo el escritor de Ética Nicómaco, me estoy refiriendo a Aristóteles. Dos oraciones cuyo referente es el mismo, pero el significado es totalmente distinto. No es lo mismo decir el preceptor de Aristóteles, o sea, un maestro, no es lo mismo que decir el escritor de un libro dado. Con esto finalizamos nuestra sesión de hoy de El sentido y referencia según Frege. Los invito a que sigan investigando, que sigan leyendo más acerca de Frege y que consulten la bibliografía de Hierro Pescador.